se puede y parece que ahora se recargan las actividades. Pero bien, bien, vamos bien. Bueno, hoy es nuestro cuarto y último encuentro y me alegro que lo podamos hacer porque, bueno, hubo diferentes inconvenientes con las fechas, pero me alegro que nos podamos encontrar como para, de algún modo, hacer un cierre del seminario y también compartir algunos temas pendientes y lo que va a significar el trabajo final por parte de ustedes, que me gustaría que hoy podamos trabajar un poco al respecto. La idea del encuentro de hoy es un encuentro quizás un poco diferente porque vamos a quizás hacer un pequeño repaso y ampliación de algunos temas que en el encuentro pasado intentamos trabajar sobre básicamente la concepción sobre experiencia y luego vamos a destinarle un tiempo a lo que están pensando o a lo que empezaron a pensar o a lo que están imaginando sobre sus trabajos finales. Un poco el encuentro de hoy más tiene un carácter, podríamos decir, la segunda parte tutorial, como para que, bueno, pensemos de modo conjunto la propuesta del seminario y cómo están ustedes para desarrollarla. Así que, como estamos un poquito atrasados por el horario, si les parece empezamos, algo que ustedes tengan alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran compartir, no hay inconveniente. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, profe. Okay. Perfecto. No, como los noto tan silenciosos y silenciosas, digo, por ahí no se escuchaba. Estamos preocupados que no se corte la luz de nuevo. Ah, ok. ¿El corte de luz solamente fue en tu domicilio, Cristian, o en otros lugares también? Y por lo general es por zona. Hoy me tocó a mí. Okay. Ayer a la noche me tocó a mí desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la mañana. ¿Y en instituto cuándo fue el corte que Ale me había comentado? ¿Anoche no fue también o antes de anoche? No, antes de anoche. No. Bueno, espero que no les traiga problemas ese corte. En general los cortes de luz, además de que nos traen calor, muchas veces nos traen otro tipo de problemas tecnológicos o cortes de los artefactos, etcétera. Así que bueno, esperemos que no les genere ese tipo de problemas. Acá en Buenos Aires... Tenemos que hacer una colecta para comprarle un aire acondicionado a nuestra coordinadora pedagógica que se le quemó en estos cortes. ¿Por un corte? Sí. Bueno, cuenten conmigo para esa colaboración. Acá está habiendo también cortes, pero por suerte todavía yo no tuve, pero está habiendo también cortes por el uso intensivo de los artefactos de aire y todo eso. Así que bueno. Bueno, les vuelvo a reiterar, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que les gustaría que en este encuentro, porque la idea es que este encuentro también de algún modo sea compartido en su desarrollo, no quiero, digamos, que sea una clase tradicional, sino todo lo contrario, más un encuentro de trabajo, con una primera parte simplemente de reconceptualización de algunos contenidos, pero desde ya estoy abierto a preguntas o cuestiones que a ustedes les gustaría que en este espacio de hoy trabajemos. Algunas preguntas que me estaban planteando los profes tenían más que ver con el segundo momento.
sobre esos problemas que se formularon y después el proceso de escritura de cómo Ok. lo vamos a plasmar. Así que podemos arrancar con el repaso. Bueno, Y entonces después arrancamos con este pequeño repaso y luego nos dedicamos a trabajar más de lleno con respecto a los trabajos que ustedes están previendo realizar. Vamos a la próxima placa, por favor. Yo acá quería retomar, nosotros en el encuentro pasado habíamos comenzado a presentar algunos elementos sobre el concepto de experiencia. Ustedes recuerdan que habíamos trabajado la perspectiva de la Rosa, ¿sí? En cuanto a esta idea de experiencia como acontecimiento, como eso que me pasa, ese acontecimiento que impacta en la subjetividad. Pero después nos centramos en abordar un poco una perspectiva muy, muy vigente, muy actual, una perspectiva que yo utilizo mucho en mis trabajos, que es la perspectiva de Dubetti y Martuchelli sobre la experiencia escolar. Y en este sentido, aquí el concepto de experiencia adopta otra dimensión a la perspectiva de la Rosa, porque lo que acá nos plantean Dubetti y Martuchelli es que hay una combinación en la experiencia de diferentes lógicas de acción, ¿sí? Una lógica de acción asociada a la integración, es decir, en la experiencia se ponen en juego valores, se ponen en juego normas, se ponen en juego expectativas, pero también hay otro componente de la experiencia que tiene que ver con la capacidad estratégica del actor, es decir, las estrategias que se ponen en juego, las metodologías, los cálculos. No sé si ustedes recuerdan algunas escenas de la película Entre Muros, que nosotros tuvimos oportunidad de ver, y ahí nosotros podemos visualizar, hoy no vamos a estar trabajando con materiales fílmicos justamente por el formato del encuentro, para que no nos lleve mucho tiempo, pero sin duda, digamos, cuando uno mira la experiencia de adolescentes en la escuela, pero también la experiencia de adultos, nuestra experiencia en este caso de este seminario, aparece la capacidad estratégica, es decir, ciertos cálculos, ciertas posiciones que uno adopta. De algún modo la capacidad estratégica se vincula mucho con la configuración del oficio de alumno, ¿sí? El oficio de alumno está asociado a esta capacidad estratégica. ¿Cuándo uno construye el oficio de estudiante? Bueno, cuando tiene ciertas formas de calcular, de predecir qué me va a pedir el docente, qué me van a estar planteando mis compañeros, en qué momentos, en qué tiempos, si tengo que llevar ciertas tareas o no para cierto día. Por supuesto, nosotros ese oficio de alumno lo tenemos sumamente incorporado a partir de un trabajo pedagógico del cual formamos parte desde hace muchísimos años. No les quiero preguntar desde qué años ustedes ya están transitando por el sistema educativo, porque quizás alguno o alguna se sonroje. Les puedo decir, yo tengo más de 50 años en el sistema educativo, por haber sido estudiante, por ser docente, por ser padre. Es decir, uno participa y transita por diferentes roles en el sistema educativo, lo que hace que uno, esta idea del oficio de estudiante, lo incorporó en el tiempo. Es decir, un docente llega al aula y uno lo escucha. ¿Y por qué lo escucha? Lo escucha porque tiene incorporado que el otro detenta una autoridad. Lo escucha porque uno cree que el otro sabe algo que uno no sabe. Lo escucha porque hay un criterio disciplinario que uno tiene incorporado. Uno se detiene en el tiempo, tiene la posibilidad de anotar, hacer que escucha. Si uno esto lo puede pensar respecto de poblaciones que tienen muy pocos años de escolarización,
o que, o que han solo tenido primaria completa, es muy probable que ese oficio de alumno sea un oficio que está muy poco desarrollado, muy poco interiorizado. De hecho, en mis experiencias de trabajo, particularmente en contextos vulnerables, una de las preocupaciones más grandes de los docentes es que los estudiantes tenían mucha dificultad para estar sentados más de 20 minutos. Es decir, hay algo del orden incluso corporal que uno tiene incorporado a partir de interiorizar este concepto del oficio, ¿no? Bueno, esto da para mucho trabajo, mucha reflexión. El oficio de alumno, hay un trabajo muy importante de Philippe Perrenaud acerca de esta incorporación que uno puede producir a partir de la experiencia escolar. Por supuesto, cuando la experiencia Profe, escolar... lo voy a interrumpir. Yo en las clases anteriores nunca interrumpí, pero ahora como es una temática que tiene que estar vinculada por ahí a las problemáticas que nos surgieron a nosotros al pensar lo institucional, ese material de Perno sería interesante que nos lo pudiera facilitar porque creo que hay 2 o 3 temáticas que se nos plantean a nosotros en términos de posibles de ser investigadas, que tienen que ver con esa construcción del estudiante que ingresa al nivel superior, la construcción de su oficio de alumno. Nosotros quizás lo vemos desde el lugar de lo académico y de cuáles son las competencias, saberes que quizá le pueden faltar para la construcción de su oficio de alumno, pero usted está dando cuenta de otros elementos que se configuran en esa construcción. Así que... Sí, el texto de Perrenaud, yo tengo el material disponible, así que no tengo inconveniente luego en poder compartirlo. Es un libro en realidad, sí. Es un libro acerca del oficio. No sé si tengo todo el libro completo, pero bueno, les puedo facilitar por lo menos algunos capítulos si no tengo todo el libro escaneado. Sí, Porque yo es un había libro... conocido todo, de igual modo, no, esto no quiere decir que se agote ahí, pero a ese autor en términos de lo que implica a evaluación, a competencias docentes, desde ese lugar lo había conocido. Nunca había escuchado de otro lugar, pero interesante poder trabajarlo. Sí, de todos modos, acá hay algún... hoy por un tema de tiempo no le vamos a dar curso, pero yo no comparto totalmente las ideas de Perrenaud, en el sentido de que quizás ustedes me entiendan, porque recuerdo que en el segundo encuentro hubo un pequeño debate acerca de cierto planteo determinista que tiene el concepto de habitus a partir de los planteos de Bourdieu. ¿Sí? Sin duda, Perrenaud es un sucesor de Bourdieu en cuanto a cierto lugar que él mira el trabajo pedagógico y lo que genera el trabajo pedagógico en términos de una incorporación de un hábitus, una incorporación de ciertas normas, ciertos valores, y de algún modo es un enfoque que podríamos decir que no visualiza la posibilidad de rupturas o cambios en la configuración del oficio de alumno. Por lo contrario, recuerden que yo había mencionado en su momento a Lahire como un referente que para mí ayuda a pensar ciertas rupturas que se producen en la experiencia a partir de este concepto que yo les había mencionado de tránsfugas de clase. Eso es una visión, podríamos decir, más prometedora acerca de ciertas dinámicas de cambios y rupturas que se dan en el oficio de alumno. Es decir, quizás Lahire nos ayuda a pensar cómo un alumno que fracasó durante una X cantidad de experiencias educativas, luego, a partir de un cambio en el contexto institucional, puede reconfigurar el oficio de alumno y, por lo tanto, tener éxito en su experiencia. Eso Perrenaud no nos ayuda a visualizarlo, porque Perrenaud, al trabajar el concepto de hábitus, tiene una perspectiva más determinista en cuanto a ese oficio, un oficio que queda
de algún modo registrado en un modo de transitar por la vida escolar. Quería simplemente saldar o plantear este problema porque me pareció en diferentes intervenciones que hubo en encuentros pasados que era una temática que a ustedes los preocupaba. Recuerdo una intervención que habías hecho vos, René, al respecto, y por eso la retomo, porque me parece que este debate entre Bourdieu y Lahire puede ser para ustedes un tema interesante también de lectura y de reflexión, ¿no? Entonces, para cerrar este tema, estamos diciendo que la experiencia tiene 3 componentes: el componente de integración, hay un segundo componente asociado a una lógica estratégica, y hay un tercer componente que tiene que ver con la subjetividad. ¿Sí? Sin duda la experiencia tiene por detrás un planteo acerca de cómo yo valoro, cómo yo me posiciono en términos subjetivos respecto de una experiencia. Entiendo que la subjetividad de María no va a ser la misma que la de Claudia, ni tampoco la de Vanessa, ni tampoco la de René o la de Cristian o de todos los que estamos aquí presentes. Es decir, frente a una misma experiencia, cada actor, cada estudiante construye una subjetividad diferente. En el texto de la sociología de la experiencia escolar, pasamos a la próxima placa. Lo que intentan en este libro trabajar, quizás algunos de ustedes lo pudo leer, lo pudo mirar, es, bueno, que la experiencia se da en un contexto de mutación de la vida escolar. Es decir, este enfoque sobre la experiencia se da en un escenario de declive de la institución educativa. Y este concepto de declive es muy importante para entender este enfoque de Duveto y Martuchelli. Es decir, ¿qué quiere decir que las instituciones modernas están en declive? Quiere decir que hay un componente propio de la autoridad pedagógica, ¿sí?, que no tiene el mismo reconocimiento social que tenían en sus momentos de inicio. Ese declive de la autoridad pedagógica también se da con una ruptura de lo que ellos denominan el santuario escolar. Cuando uno visualiza ciertos fenómenos, por ejemplo, de que un docente habla y no muchos lo atienden o lo escuchan, o no visualizan que lo que diga sea importante, tiene que ver con que hay una autoridad que se perdió. Esto no tiene que ver con un fenómeno solamente escolar. El planteo acerca del declive está muy vinculado con las instituciones modernas en su conjunto. Estamos hablando de la escuela, estamos hablando de las iglesias, estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando de la familia. Es decir, ciertas instituciones que son emergentes en los escenarios de la modernidad y que, podríamos decir, a partir de los 80 y los 90 particularmente, entran en un proceso de declive. Este declive desde Duveto y Martuchelli también se da a partir de lo que ellos denominan la presencia de los nuevos públicos escolares. Es decir, nuevos públicos escolares que tienen que ver con nuevas identidades, nuevas demandas que aparecen en la institución educativa, que no están restringidas al campo académico, sino que son demandas, en muchos casos, de reconocimiento a otro tipo de problemáticas que experimentan no solamente adolescentes y jóvenes, sino también adultos. Con lo cual, el discurso, en muchos casos, de los docentes es: yo no fui preparado para esto. Es decir, yo no fui preparado para un escenario que no tenía que ver con el modelo tradicional de la vida escolar. La idea del declive, ¿sí?, es un concepto realmente importante para entender cómo, en realidad, nosotros finalmente estamos solos. ¿Qué quiere decir que estamos solos? Que las instituciones tienen cada vez menor legitimidad para respaldar nuestra tarea. Y en todo caso, nuestra tarea
como docentes y en ese proceso de lo que se denomina la experiencia, lo que permite en realidad construir un vínculo pedagógico son principios de reciprocidad. Si yo no tengo principios de reciprocidad en el trabajo pedagógico, es muy difícil organizar mi propuesta educativa. Podríamos pensar que en escenarios previos al declive, la reciprocidad no era una condición sine qua non. ¿Por qué? Porque había una autoridad que tenía legitimidad más allá de la reciprocidad que se construye en el vínculo pedagógico. Por lo contrario, en un escenario de declive, lo único que da lugar a la posibilidad que ese trabajo pedagógico tenga efectos, tengan respuestas, tengan una reacción de sentido por parte de los estudiantes, es que exista reciprocidad. Y cuando hablamos de reciprocidad tiene que ver con el llamado reconocimiento, es decir, yo te escucho, Cristian, te escucho, René, te escucho, Vanessa, me preocupa lo que les preocupa y se los intento transmitir de diferentes formas. Eso lo que genera desde esta perspectiva es la posibilidad de la implicación, es decir, el otro se siente implicado, más allá de que esa institución esté en un proceso de cuestionamiento como institución que transmite conocimientos. Entendamos que también el declive no es algo que es producto solo de problemáticas intrínsecas al sistema educativo, también el declive es el resultado de que ese conocimiento escolar, que era monopólico de la escuela, empieza a estar más democratizado, empiezan a estar las llamadas industrias culturales, están las nuevas tecnologías, por lo cual ese conocimiento no es tan, entre comillas, significativo, no está tan valorado, el docente no tiene ese conocimiento tan importante, porque hay otras industrias, espacios, que también lo pueden transmitir. Por supuesto que el problema siempre lo tienen los más pobres, y en los contextos de mayor desigualdad, porque la escuela quizás es el único espacio al cual pueden acceder en términos de espacio público y por lo tanto, bueno, luchar contra el declive y generar espacios pedagógicos donde la posibilidad de ser reconocido podríamos decir que es casi una condición para que los procesos de escolarización se desplieguen. Por eso en esta placa ustedes van a ver esta idea de la mutación, ¿sí? O sea, la escuela está mutada y en esa mutación, en ese escenario de mutación, de nuevos públicos, de decaimiento de la autoridad, es donde esta experiencia escolar tiene cierta complejidad, ¿sí? No es simplemente escuchar al docente, sino es construir estrategias para sobrevivir en un espacio escolar devaluado. Y por supuesto, en este escenario escolar, Dubetti y Martuchelli conceptualizan muy bien el rol de payasos y bufones, ¿sí? Algo que uno quizás en la escena escolar, en nuestra vida cotidiana, uno podría identificar quién es payaso y quién es bufón. ¿Quiénes son los payasos? Los payasos, desde la perspectiva de Dubetti y Martuchelli, son los que se oponen a la cultura escolar, son los que no encuentran sentido, los que se burlan, los que intentan de algún modo cuestionar la autoridad pedagógica. Quizás si recuerdan la escena de Entre Muros, uno puede encontrar ahí una serie de estudiantes que resultan los payasos, es decir, aquellos que cuestionan, que intentan interpelar permanentemente a la autoridad, mientras otros, los bufones, son aquellos que tendrían una actitud más conformista, más de una adaptación pasiva, ¿sí? a la regulación escolar. Quizás una de las problemáticas que uno podría a veces observar en escenarios de declive no es solamente la oposición, sino el conformismo, es decir, el silencio, es decir, el hacer las cosas porque hay que hacerlas, pero con bajo nivel de posibilidad de cuestionar o reflexionar.
algo de eso quizás nosotros, recuerdo en un encuentro hablamos, yo sobre esto publiqué diferentes cuestiones que tienen que ver con la idea de trayectorias de baja intensidad, ¿sí? Y la baja intensidad tiene que ver con cierto lugar de conformismo que los estudiantes construyen respecto del trabajo pedagógico, es decir, estar pero no estar, hacer las cosas o hacer las tareas académicas pero con un bajo nivel de implicación cognitiva, más allá de del componente afectivo, ¿no? Es decir, simplemente un cumplimiento burocrático para que este oficio de alumno, en definitiva, sea un oficio que me permita acreditar un examen, un nivel educativo, un contenido, etc. Mi preocupación como docente es cómo ese oficio de alumno no se constituye en un elemento solo de lo formal, sino que genere, bueno, algo de lo que nosotros como pedagogos intentamos siempre plantear, que tiene que ver con el aprendizaje junto con cierto margen de placer, de sentido, de reflexividad, etc. Entonces, para cerrar esta idea, este concepto de experiencia nosotros lo tenemos que enmarcar en un contexto que está planteado en este material y en muchos, asociados al declive institucional y a la mutación de la institución educativa. Seguimos con el próximo. Muchas de estas cuestiones que están en esta placa son cuestiones que yo argumenté ya anteriormente. Quizás hay otro elemento que tiene que ver con la diversidad de esferas de justicia, ¿sí? O sea, ¿qué es lo justo? ¿Sí? Y lo justo para los jóvenes no necesariamente es la justicia que plantea la vida escolar asociada en muchos casos al componente meritocrático. Podríamos decir que a partir de la escuela secundaria es que comienza a presentarse una diversidad de esferas de justicia que no es un elemento propio de la escuela primaria, porque lo que me dice la maestra es lo justo, porque se emparenta mucho quizás con el componente más familiar de la socialización primaria, pero sin embargo, en la escuela secundaria la diversidad de esferas de justicia se incrementan, ¿no? Pasamos a la siguiente. Este es otro texto que nosotros no tuvimos oportunidad de discutir, que tiene que ver con un capítulo publicado en la revista de la UNIPE acerca de mi tesis doctoral, que también abona a debatir el concepto de experiencia, pero en este caso está asociado a el concepto de experiencia de reingreso, es decir, qué sucede con la experiencia de aquellos estudiantes que abandonaron y regresan a la vida escolar. Este es un trabajo, la siguiente, por favor, que la preocupación fundamental tuvo que ver con abordar la experiencia, pero en escenarios donde la gramática se altera, es decir, no es la experiencia escolar en cualquier escuela, sino en escuelas que cambian su forma de organizarse, tanto a nivel institucional como a nivel curricular. Para eso, en este caso, se abordaron diferentes instituciones con diferentes características. No sé si ustedes escucharon hablar o nombrar. En los últimos años, a partir de la ampliación de la obligatoriedad escolar, se empezaron a ensayar formatos alternativos a la escuela secundaria común. Ese quizás es uno de mis temas de trabajo también, los cambios en los regímenes académicos en el nivel medio y qué efectos esto produce en la experiencia. Quizás esta era una de las preguntas que me provocó la posibilidad de hacer esta tesis doctoral, porque bueno, siempre mi preocupación estuvo asociada a los problemas de inclusión y derecho a la educación, y este es un escenario muy concreto de mirada, ya no solo de la experiencia en general, sino del reingreso, qué sucede en el reingreso, qué efectos se dan en términos del lazo social. La siguiente placa, por favor.
Bueno, esta es una placa muy descriptiva, no me voy a detener en esto, pero intenta básicamente caracterizar tres tipos de instituciones que fueron de mucha envergadura y mucho impacto, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Posiblemente en el Chaco existan instituciones de esta naturaleza que intentaron cambiar cierta gramática escolar del nivel medio. Están los ESAG, están las escuelas de reingreso y los bachilleratos populares como un modelo organizativo que surgen de los movimientos y de las organizaciones sociales. Es un formato muy asociado al campo de la educación popular, donde lo que se intenta es generar un proceso de mucho involucramiento, no solamente académico, sino político, de los estudiantes con el campo de las organizaciones que despliegan estos bachilleratos orientados a la acreditación. ¿Qué tienen como nota común estos tres tipos de instituciones? Bueno, justamente un régimen académico que trabaja más con la idea de cursado por materias, trabaja más con la lógica de la no repitencia, trabaja más con la idea del reconocimiento y un vínculo pedagógico muy, muy estrecho con los estudiantes, trabaja todas con acciones tutoriales, con dispositivos tutoriales de apoyo y acompañamiento. Quizás la diferencia entre los ESAG, las escuelas de ingreso y los bachilleratos, es que los ESAG, cuando fueron creados, su valor fue porque se constituyeron en espacios puente entre estudiantes que dejaban el ciclo básico y que no tenían la posibilidad luego de finalizar el ciclo básico para terminar, para luego pasar al ciclo superior del nivel medio. Entonces, los ESAG resultan espacios puentes entre la educación básica y la educación superior. Vamos a la siguiente. Todas las cuestiones que yo les estoy comentando en el día de hoy están en diferentes materiales bibliográficos que ustedes tienen y que por lo tanto los pueden leer con absoluta autonomía, tranquilidad y disponibilidad de tiempo, que en este caso no lo estamos teniendo por justamente darle lugar también a esta instancia más tutorial. Esta es una placa que intenta solamente presentar la metodología de investigación, qué instrumentos se desarrollaron. Acá ustedes se van a dar cuenta que yo no soy tan cualitativo como parezco, porque intento siempre en todos los trabajos complementar las fuentes cualitativas con instrumentos de carácter más censal o más cuantitativos que permiten completar la mirada acerca del objeto de estudio. Por eso este trabajo, la siguiente, por favor. Si bien ustedes van a ver que hay entrevistas, grupos focales, entrevistas incluso a egresados de cada institución, también hay el acceso a fuentes de información como la encuesta permanente de hogares, como el censo nacional, en este caso 2001-2010, porque la tesis fue realizada previo a la última toma del censo. Bien, quizás la próxima, por favor. Me voy a detener solamente en dos focos que en esta tesis se abordan, dedicarle a estos 4 minutos para luego ya pasar a compartir un poco lo que ustedes están pensando respecto del trabajo final. Uno tiene que ver con los procesos de sociabilidad y otro con la configuración del oficio de alumno. La siguiente placa, por favor. Mi pregunta es, ¿qué sucede con la sociabilidad? ¿Qué sucede en ese momento del reingreso? Y lo que sucede tiene que ver con dinámicas de oposición y conformismo, ¿sí? Algo que es muy interesante para pensar qué sucede en los procesos de ingreso en todo tipo de instituciones. Creo que esto es una hipótesis que se la puede trasladar a otro tipo de estudios o de problemas, pero la pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿cuáles son los primeros
¿qué sucede en este primer reencuentro de estudiantes que habían abandonado? Porque estas experiencias tienen que ver con adolescentes que habían dejado por muchos años la escuela. ¿Y qué sucede en ese reencuentro con la vida escolar? ¿Qué tipo de conflictos se producen? Y de hecho, uno de los fenómenos fundamentales tienen que ver con fuertes dinámicas de conflicto y violencia que se producen en los primeros meses de situarse en la vida escolar, y ahí retomo algo que yo les había planteado, ese problema del oficio de alumno destituido, es decir, no puedo estar en la escuela, no puedo estar en el aula, porque ya no sé qué es estar en la escuela, porque ya incorporé otros códigos, otras regulaciones de mi vida social. Pensemos que en este caso estamos hablando de alumnos que son alumnos padres, alumnas madres, estamos hablando de estudiantes que trabajan, estamos hablando de estudiantes que en muchos casos transitaron por contextos de encierro, y por lo tanto tienen incorporado, digamos, otras normas, otros códigos, y la pregunta es en qué medida esos códigos pueden convivir con los códigos escolares, si hay posibilidad de convivencia o si hay un proceso más bien de autoexclusión. Bueno, lo que demuestra un poco este estudio es que en realidad, a partir de vínculos pedagógicos asociados al reconocimiento y a la confianza, la próxima placa, se produciría cierta disolución de ciertos fenómenos de violencias, ciertos fenómenos de oposición. Aparece la idea de estar en grupo como un elemento sumamente valorado, un grupo que les permite alejarse en algún punto de sus planteos, de sus problemáticas más cotidianas. Por eso uno de los resultados más importantes de esta tesis tiene que ver con la conceptualización de la escuela como refugio, es decir, cómo la escuela se constituye en un refugio frente a los escenarios de vulnerabilidad social que transitan estos estudiantes por fuera de la vida escolar. De algún modo, yo en este trabajo retomo el concepto de santuario de Duvetto y Martuchelli, planteando que en muchas instituciones hay una reconfiguración del santuario, ¿sí?, en términos de protección de los estudiantes en relación a sus identidades. Si vemos la próxima placa, por favor. Quizás uno podría observar que en el caso de los bachilleratos populares, y a modo comparativo, porque este estudio intenta comparar qué sucede en la experiencia escolar en diferentes instituciones. Por eso lo planteo y lo traje hoy, porque quizás algunas de estas preguntas o problemas ustedes quizás lo pueden capturar para sus propios estudios. Y la pregunta es si en los bachilleratos populares se producen las mismas dinámicas de sociabilidad o se producen otro tipo de cuestiones. Y hay algo interesante que tiene que ver con la sociabilidad política que se configura, porque justamente en el formato escolar de los bachilleratos populares lo que aparece como dispositivo de trabajo es el dispositivo asambleario, es el dispositivo del debate político e ideológico que se genera en estas instituciones muy alineadas a organizaciones y movimientos sociales. En ese sentido, digamos, este oficio de alumno, si bien aparecen, digamos, ciertas rupturas y planteos de oposición inicial, también uno observa ciertos niveles de adhesión al campo organizacional a partir de un proceso de sociabilidad política que se configura en la vida escolar. Bien, seguimos. En la próxima placa, por favor. Simplemente a modo de conclusión, digamos, de cómo podríamos decir que en algunas instituciones esta configuración del oficio de alumno está muy asociada con ser estudiante con cierta baja intensidad, pero se logra finalmente cierta capacidad de estar en la escuela,
responder a la propuesta de enseñanza. En muchos casos, y esto no lo voy a incluir hoy porque no tenemos tiempo, pero es uno de los resultados más importantes, la posibilidad de proyección de futuro. Ustedes saben que uno de los problemas quizás de la investigación más importante en relación al nivel secundario, pero también creo que es para la educación superior, es cómo se proyecta el futuro. En contextos de tanta incertidumbre, tanta complejidad como la que vivimos, la pregunta es, ¿cómo uno se imagina qué va a ser de acá a 5 años, a 10? A veces nos cuesta imaginarnos a nosotros, ¿no? Y esta problemática y esta complejidad asume ribetes mucho más duros en contextos de pobreza y vulnerabilidad, donde la posibilidad de anticipación de futuros es más incierto, porque lo que se vive es más el día a día, es el contexto más de la supervivencia. Quizás uno de los logros de estas instituciones es ayudar a los estudiantes a proyectar el futuro. Y esto tiene que ver con el lazo social. Por eso, en esta configuración del oficio aparece también ciertas dimensiones asociadas a la proyección, a las anticipaciones, a la idea de me gustaría continuar con los estudios superiores o universitarios. Esto yo lo pude visualizar tanto en grupos focales con estudiantes como en entrevistas con egresados de estas instituciones. Bien, seguimos, ya para cerrar. Con esto simplemente estoy cerrando la presentación del segundo texto. Y uno podría decir que nosotros en este seminario tuvimos como 4 grandes ejes de lecturas, ¿no? Uno tuvo que ver con conceptualizar el concepto de historia de vida y biografías, ¿sí? Que eso fue quizás el primer ejercicio que hicimos durante el primer encuentro, pero también poder considerar, ¿sí?, cómo la investigación cualitativa tiene ahí un lugar importante, ¿sí? La investigación cualitativa es la matriz desde la cual nosotros podemos mirar estas historias de vida, estas biografías, y ahí lo que se pone en juego son las representaciones sociales. Recuerdan que hablamos bastante de las representaciones sociales y cómo esas representaciones sociales se configuran en la vida cotidiana, ¿no? Son 2 dimensiones que de algún modo son importantes para mirar a lo largo de la bibliografía que estuvimos intentando compartir. Y un poco el enfoque del seminario fue compartirlas a partir de su experiencia, pero también a partir de mirar materiales fílmicos que ayuden un poco a visualizar de modo más objetivo ciertas problemáticas educativas. Finalmente, este cuarto punto que hoy me preocupé en darle un cierre, que tiene que ver con la concepción de experiencia educativa y lazo social, y bueno, y cómo aparece por detrás, de algún modo, la problemática de la configuración del oficio de estudiante, que es de algún modo un concepto interesante para rastrear en el campo de la investigación. Bien, hasta aquí un poco esta idea de repaso. Nosotros tenemos la próxima, por favor, placa. Tenemos un desafío. Este desafío tiene que ver con desarrollar un trabajo final para poder acreditar este espacio curricular, esta unidad curricular. De algún modo con Cristian fuimos conversando algunos criterios, algunas ideas que ordenen un poco hacia dónde poder pensar un trabajo final posible, que a ustedes les resulte interesante, que sea inherente a su trabajo pedagógico y que les genere también cierto desafío intelectual, porque esa también es la idea, ¿no? Vamos a dejar esta placa para que quede como en nuestro haber, la podemos detener un cachito y comenzar el diálogo, ¿sí? Yo lo que les propongo es
Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, No sé si me buenas escuchan tardes. bien. ¿Cómo están? Esta fue una problemática a nivel general que creo que todos los que estábamos presentes ese día, de los integrantes del grupo, fue recurrente, un tema recurrente que tiene la institución a nivel general, de que estamos viendo y se viene viendo, de que los chicos no se presentan o dejan para última instancia la presentación de los exámenes o a la mesa de examen, y que lleva como consecuencia perder directamente la regularización del espacio. Y también, bueno, un punto que veíamos y fuimos analizando cuando se generó el debate, cuando comenzó el tema de proponer posibles temas que íbamos viendo, o problemáticas, mejor dicho, fue justamente que por ahí tuvo una influencia en la pandemia, y los chicos por ahí se vieron como un facilismo, vieron a las pantallas, y por ahí también puede ser un punto de el miedo también a la presencialidad, al sentarse con 3 profesores que la están evaluando, o también proponíamos y veíamos, por ejemplo, el tema de la motivación. ¿Por qué no se encuentran motivados a la hora de presentarse a rendir? ¿Tienen no sé, alguna falta de motivación externa, que puede ser familiar, algún problema? Y no sé, algunos de los chicos que estaban ahí también pueden acompañarme si quieren. Otro tema que habíamos visto, que podía ser también, es esas creencias o posibles creencias o representaciones que se hacen los chicos de los profesores, por ejemplo, a la hora de presentarse a la mesa a rendir. Y otra era, bueno, o las capacidades o falta de diferentes capacidades o aptitudes o habilidades que por ahí también tienen que ver un poco con las diferentes competencias que más que nada en los primeros años se ve que no traen ya desde el nivel secundario, ¿sí? Como por ejemplo la falta de comprensión lectora, que por ahí hace, o mejor dicho, dificulta la posibilidad de prepararse para un examen final. No sé si me estoy olvidando de otra cosa, pero eso a manera general, ¿no es cierto? Sí, básicamente esas fueron las 3 preguntas que se plantearon al problema, donde consideramos que la primera era la más amplia, por así decirlo, al agregar esta idea de los factores internos y externos que pueden condicionar o determinar o afectar al estudiante en la toma de esa decisión. No rendir exámenes finales, acumularlos. Incluso comentábamos, nosotros está pasando también con el tema de TIF. Nosotros actualmente en la provincia, en algunos institutos, está vigente la posibilidad de que el estudiante pueda acreditar la unidad curricular. Esto viene desde la pandemia. Pueda acreditar la unidad curricular a través de la presentación de una producción final integral de la unidad curricular y la defensa de la misma, ¿sí? Pero nos pasaba a algunos profes que el estudiante, incluso habiendo presentado la producción final, integradora y estas cuestiones que tiene por ahí una cierta, no sé si facilidad, porque en realidad no va por ese lado, sino una complejidad diferente en cuanto a lo que es la presentación de un examen final propiamente dicho y lo que es la defensa del TIF. Nos aparecía también esta circunstancia de que estudiantes que han preparado TIF y que incluso los han aprobado con calificaciones de 8, buenas calificaciones, no se presentaron a la defensa. Entonces, por ahí la cuestión era poder identificar, reconocer, captar cuáles son las motivaciones, si tenemos que poner un nombre, que llevan a que ese estudiante no haga uso de ese derecho que es justamente rendir el examen final, ya sea en formato TIC o ya sea en formato mesa de examen. Nuestro instituto tiene como particularidad de que, bueno, a esos 2 años que tienen de regularidad
cada unidad curricular por ley. A su vez, en los meses de diciembre y de marzo, el estudiante, por un derecho adquirido de tiempo que se viene discutiendo y trabajando en pos del acompañamiento de su trayectoria, la posibilidad de acceder a 2 llamados de examen en esos 2 meses. Y pasaba justamente que administrativamente se armaban parvas y parvas y parvas de planillas de alumnos que se inscribían a rendir examen, pero que sin embargo no se presentaban. Entonces, esta por ahí es una problemática, como decía Jessica, que por ahí venimos visualizando muchos de nosotros como docentes, y nos parecía valía la pena poder plantearlo como un problema de investigación. Hablábamos con Marilena previo al encuentro y a la catástrofe, si el tenor de las preguntas que nosotros pensamos para problematizar esta realidad van de la mano del enfoque que se nos está proponiendo, o si son preguntas que nosotros podemos resolver o responder por simple uso de sentido común o inspección de una planilla que te diga, bueno, acá está la respuesta, no hace falta investigar. No. Son todos elementos que son sumamente interesantes poder pensarlas. Yo creo que yo más que motivaciones hablaría de cuáles son las representaciones sociales que hay acerca de lo que es el examen. Bueno, la figura del le examen interrumpo un segundito ahí y para que después ayer justamente cuando nos reuníamos con otro segundo grupo pensábamos que la motivación siempre tiene una connotación positiva, entonces también nos poníamos en cuestión esto de si estamos problematizando esa palabrita debería ir o debería ir otra. Ahora vamos a tomar nota de que esa la podríamos cambiar como representaciones sociales. Sí, la idea de motivación tiene un componente. Sí. Podemos también encontrar que hay motivaciones que van en. ¿Condicionamiento sería posible? Los condicionamientos que Se llevan. cortó la imagen que estaba antes, no está más. Perdón. Se transformó en un cuadrado negro. Sí. Ahí va. Sí, son los condicionamientos, son las representaciones. Uh-huh. A mí me parece interesante poder pensar qué condicionamientos hay, tanto institucionales. Ustedes plantearon los externos y los internos. Habría que ver con qué tipo de estudiantes a ustedes les gustaría hacer este tipo de lectura. Entiendo que acá puede jugar un rol interesante poder indagar un poco acerca de la biografía escolar de estos estudiantes, qué lugar tuvo las mesas de examen en diferentes momentos de su vida como estudiante. La lógica del examen es un momento muy, muy duro en general. Es vivido con alto nivel a veces de autorresponsabilización en cuanto al fracaso, ¿no? Y yo creo que me parece que es un tema que puede ser bien interesante en la medida que rastreemos elementos de las biografías escolares de algunos estudiantes y cómo la situación de examen pudo ser un eje que atravesó su itinerario. No solamente en el instituto, sino también en la escuela secundaria, ¿no? Poder rastrear hacia atrás y si algo de su biografía escolar incidió de algún modo en este tipo de dinámicas que se da de no presentarse. Eso también lo veíamos. De todos modos, acá hay algo que a mí me parece bien importante. Perdón, María, estabas diciendo algo, te interrumpí. No, profe, usted estaba hablando y yo me interrumpí. Pero... No. Primero están las mujeres. Gracias. No, que esto tiene que ver con las lógicas que se van imponiendo desde la escuela secundaria y que
seguramente impactan en las trayectorias de los estudiantes y que después arman cada vez un abismo más grande de poder sortear una mesa de examen en la cual ellos tengan que hablar, exponer, porque en la escuela secundaria muchas veces se aprueba simplemente presentando la carpeta o presentando un trabajo. Entonces, llegar a la instancia en la cual ellos tengan que hacer la defensa oral de un trabajo es sin lugar a duda uno de los motivos por los cuales los chicos no se presentan. Pero estaría buenísimo que eso vaya saliendo a partir de los relatos que los chicos puedan darnos, ¿no? Y por otro lado, la motivación de esto es que nuestros alumnos y nuestros estudiantes cursan, pueden llegar a regularizar las unidades curriculares, pero al no presentarse, al rendir esos exámenes finales, se ven empastadas sus trayectorias porque tienen que volver a cursar y volver a cursar simplemente por el hecho de no animarse a presentarse a rendir. Nada más. Disculpe de nuevo mi interrupción. Jessica, vos ibas a decir algo antes de que el profe retome la palabra. No, justamente lo que estaba planteando María Elena. A ver, nosotros lo planteamos ahora como un posible problema. Yo estoy de acuerdo con esto de tomarlo como desde las representaciones sociales, porque justamente las representaciones sociales que ellos van a ir generando, es lo que plantea María Elena, viene de esa trayectoria, que muchas veces está interrumpida por estos puntos muy visibles que planteaba ella. Y nada, me parecía importante lo que decía el profesor, y justo estaba por preguntar eso, que si nosotros lo podíamos tomar al relevamiento, por ejemplo, desde la autobiografía que ellos nos podrían ir brindando, perdón, desde una narrativa, por ejemplo. Pero está. Sí, quizás acá yo solamente completaría para darle más complejidad al problema, es que ¿qué representaciones tienen los docentes sobre los exámenes? Correcto. Porque Eso pensaba todo el tiempo, sí. Ah, ok. Sí, No, sí. porque me parece justamente porque para poder interpretar una biografía, recuerdan ustedes que nosotros hablamos de que la biografía necesita... Diferentes fuentes. Correcto. Y este tema de las diferentes fuentes, bueno, quizás ustedes van a tener una unidad más metodológica, pero me parece importante poder pensar de que esa biografía no se configura naturalmente desde la vida de esos estudiantes, sino que hay contextos, hay prácticas, hay representaciones de otros actores que inciden que esa biografía tenga ciertas características, ¿no? Entonces, quizás no estaría mal poder pensar cómo esta lectura sobre biografías puede estar acompañada con una indagación con algunos docentes acerca de cuáles son sus representaciones acerca de qué significa el examen, ¿no? Y poder a partir de ahí poder pensar las rupturas, las brechas que hay entre los miedos que un estudiante empieza a tener, cierta matriz que hay escolar acerca de lo que significa el examen para un docente. Me parece que podría ser algo interesante esa triangulación de actores, ¿no? Profe, y ahí también podríamos tomar docentes con los que los estudiantes siempre salen mal, como que, y el otro que a lo mejor posicionado en otro lugar, los alumnos pueden sortear o se animan a presentarse con ese docente, ¿no? Sí, sumamente interesante. Yo para que no se me escape la idea, y preguntando en este entorno de investigador a investigador, ¿cuál considera usted que sería el dispositivo para captar esta información que usted está planteando? Bueno, vayamos también a la fuente de lo que el docente entiende o interpreta acerca de lo que es la evaluación a nivel superior. Bueno,
¿cuál sería el dispositivo de recolección de datos que nosotros podamos utilizar? ¿Es recomendable trabajarlo desde la narrativa? ¿Es recomendable trabajarlo desde una entrevista en profundidad, de un focus group? ¿Qué, en términos de prácticos, por así decirlo, cuál sería la estrategia que nos habilite quizá una respuesta que no esté sesgada o que no esté condicionada a que lo estamos midiendo o que provoque algún tipo de cerrazón por el tema de, por ejemplo, no tener ganas de escribir? ¿No tener ganas? De escribir. Ninguna estrategia de por sí es más válida que otra. Ajá. Depende del contexto. Yo el otro día les planteé que a mi gusto, en escenarios donde a veces cuesta mucho construir un discurso por la imposibilidad de narrar o por la imposibilidad o por los miedos que hay frente al entrevistador, los grupos de debate son muy ricos porque ayudan a abrir el tema. O sea, yo te pregunto, Cristian, ¿qué es para vos un examen? Y te pregunto, René, ¿qué es un examen? Y te pregunto a Jessica, ¿qué es un examen? ¿Y ustedes están de acuerdo cómo los estudiantes se presentan frente a los exámenes? Pónganle que yo pensé en esas 3 preguntas. Y ustedes empiezan a decir, bueno, para mí un examen es una instancia, y René va a decir lo suyo, y Jessica va a decir lo suyo. ¿Y cómo visualizan a ustedes a los estudiantes cuando se presentan? ¿Qué problemáticas ustedes observan? ¿Y ustedes qué hacen en una mesa de examen? ¿Solo escuchan y corrigen? ¿O a veces también opinan? ¿O a veces, qué hacen ustedes en un examen? ¿Solamente están esperando que el otro entregue la prueba o que conteste la opción correcta? ¿O construyen un diálogo en torno al problema? Un diálogo, pero si es un momento simplemente de evaluación. Bueno, hay enfoques que son bien importantes para esto, que se denominan el estudio de las teorías implícitas, que tiene que ver con las representaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras teorías implícitas acerca de la evaluación y de las mesas de examen? Las mesas de examen son solamente para aquellos que son los inteligentes, los que tienen todos los méritos habidos y por haber, o son también espacios de formación. Para mí ese es un debate. La pregunta es si un grupo focal puede construir un debate sin que ninguno salga golpeado, por supuesto, ¿no? Sí, de hecho, me parece que son momentos... El temor principal estaría puesto ahí en la posible respuesta. Creo que el investigador tiene que tener mucho cuidado de no expresar su propia opinión respecto de lo que vaya diciendo cada uno. Por ejemplo, a mí cuando va dando esas preguntas, yo me imagino la respuesta que darían cada uno de los entrevistados y es como que es como que le respondería inmediatamente, ¿no? Pero no es así. Bueno, entonces creo que ahí está la cuestión, es dejarlo participar sin intervenir, como para que fluya y salga, porque lo contrario, de hecho, yo creo que cada uno de los que estamos acá, por lo que los conozco como docente, tiene una representación de lo que es eso, que no coinciden justamente con aquello con lo que nosotros vemos que tienen problemas. Entonces, seguramente que va a ser un problema para el investigador, es decir, reprimir ese hecho de querer intervenir en cada una de las participaciones. Creo que eso va a ser el problema principal, pero me parece una muy buena estrategia o un muy buen mecanismo. Si logramos ese tipo de entrevistas. Frente a tu pregunta, Cristian, me parece que este tema de cuál es la fuente que uno elige o el dispositivo, yo creo que hay 2 grandes elementos. ¿Cuáles son lo que uno quiere hacer en lo metodológico y le parece más relevante? Si es la entrevista individual o la configuración de espacios colectivos de intercambio. No son excluyentes. Uno puede pensar en un grupo de discusión y puede pensar luego un par de entrevistas en profundidad con algunos docentes,
que permitan, bueno, darle más curso a ciertos elementos que surgieron en el grupo. El grupo focal también ayuda a pensar mejor el instrumento, porque se abren una serie de problemas que uno quizás no los tuvo previstos inicialmente. Por ejemplo, yo acá puse en juego el tema de las teorías implícitas acerca de la evaluación y del aprendizaje. Entonces, quizás el trabajo no va a remitir solo a las mesas de examen, sino también acerca de cuáles son las concepciones sobre estudiantes que hay en los docentes, qué significa estudiar, qué significa ser buen alumno. Entonces, a veces en los debates y en las reflexiones surgen nuevos ítems de indagación que el investigador no los tenía previstos, ¿no? Esto tiene que ver con que en general la investigación cualitativa va construyendo problemas también en el propio contexto de investigación. No son problemas que estén definidos de modo absoluto a priori. Uno tiene un guión de temas y de problemas, como lo que ustedes están planteando, pero el campo abre nuevos interrogantes. Entonces, para la apertura de nuevos interrogantes, creo que los grupos focales son los más idóneos, más cuando uno abre un tema de investigación nuevo, ¿no? Bueno, es mi opinión al respecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta, profes? Para avanzar a otro problema no tenemos tiempo porque son el 35 ya casi. Si quieren vemos otro problema, yo no tengo problema. El tema es la agenda de ustedes del tiempo. Hay un segundo problema, no sé si es otro grupo, que tiene que ver con el desfasaje entre capacidades y las necesarias para el cursado de una carrera de nivel. No sé si están acá presentes. Seguimos estando acá. ¿Es otro grupo o es el mismo grupo? Es el mismo grupo, por ahí variaron algunos integrantes, pero sí es en esencia el mismo grupo. ¿Quieren explicar un poquito el sentido, el por qué eligieron esto? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Sí, más o menos voy a explicar de por qué pensamos en este problema. O sea, cualquier cosa Cristian me lo va a corregir porque trabajamos juntos. Este problema lo que nosotros lo pensamos básicamente porque se nota mucho más, sobre todo en los alumnos del primer año, la falta de capacidades para el desarrollo del estudio o la carrera que hayan elegido. No sé si me explico. Es como que lo pensamos en una circunstancia de que entran muchos alumnos a una carrera y vos vas viendo que no tienen las herramientas necesarias para poder cursar, o sea, desarrollar el cursado en el nivel superior, teniendo los años, o sea, los niveles anteriores. No sé si me explico. Sí. Y por eso lo pensamos a ese problema. Y las preguntas fueron, ¿cuáles son las capacidades desarrolladas por los estudiantes en los niveles previos al superior? En realidad, y ahí empezamos a debatir si en realidad tienen esas o desarrollan capacidades de estudio o algo así como para, o previos para poder ingresar a un nivel superior. ¿Cuáles son los ámbitos de desempeño en el nivel superior en lo que se produce el desfasaje en relación a las capacidades desarrolladas por los estudiantes en los niveles previos? Al elegir una carrera del IESBA, ¿el estudiante tiene en cuenta las capacidades que demanda el perfil académico de la misma? Las planificaciones de los docentes del IESBA tienen en cuenta las capacidades desarrolladas en los niveles previos. Es algo que se ve mucho en los institutos, en el instituto sobre todo.
Por eso lo pensamos. No, los dos problemas me parecen como muy interesantes. Creo que ambos tienen el misma, podríamos pensar, metodologías de algún modo similares. Quizás lo que habría que focalizar es cuando hablamos de capacidades en qué, ¿no? Si hay algún campo curricular que a ustedes les preocupa con mayor... Ese fue un tema que cuando hablábamos de capacidades salió a discusión por también el desfasaje entre cuáles son las, o sea, cuál es la idea de capacidad que toman los niveles obligatorios, por así decirlo, que hablábamos, bueno, viene del marco de lo que plantea la UNICEF y toda esa línea de pensamiento. Y por otro lado, en el nivel superior, las capacidades o habilidades vienen del marco referencial de capacidades que tienen otros marcos conceptuales, como por ejemplo, retomando a Perrenot, donde ya está más vinculado a un hacer profesional, a ciertas actitudes, disposiciones, formas de hacer que tiene que tener ese sujeto que se está formando, ya sea para ser docente, para ser un técnico en algo, o ser un profesional de ingeniería o de la rama que le corresponda. Pero hablando particularmente de lo que es la formación docente, el marco que determina cuáles son esas capacidades deseables es un marco que tiene que ver con mi quehacer docente específicamente, el desarrollo de la clase, la atención del grupo, ese tipo de cuestiones. Entonces, por ahí también veíamos ese desfasaje, pero ¿de dónde viene? Bueno, de cuáles son los marcos conceptuales que dan origen a una idea de capacidad en determinado nivel y la que da origen a la que se desarrolla en el nivel superior. Bueno, acá a mí se me ocurren como varias cosas, ¿no? Primero hay un tema de, cuando hablamos de las triangulaciones, ¿no? Primero definir con más claridad el concepto de capacidades que a ustedes les gustaría trabajar. Por otra parte, focalizar en qué campo curricular ustedes quieren concentrarse, porque el concepto de capacidades en un sentido amplio es un poco vago para pensar un trabajo. Y es mucho más específico poder determinar si habría algún tipo de campo en el cual se despliega esa capacidad. Puede ser una capacidad asociada a la comprensión lectora, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, yo quiero visualizar los puntos de transición, porque acá ustedes están mirando otro concepto que es muy importante, que es el concepto de transición, ¿no? La transición es uno de los planos que afectan más a las trayectorias educativas, es decir, esos famosos pasajes interniveles, ¿no? El pasaje de primaria a secundaria, el pasaje dentro de la secundaria del ciclo básico a superior, el pasaje dentro de lo que es la secundaria a los estudios universitarios o a los estudios superiores, ahí donde se producen más cortes, más rupturas, más dinámicas de abandono. Por lo tanto, el concepto de transición curricular sería un concepto importante que yo les sugiero que aborden. Hay un texto interesante de Jimeno Sacristán sobre el concepto de transición, y en ese sentido, bueno, me parece interesante. El otro planteo es qué nos dicen las evaluaciones acerca de las capacidades. Ahí yo trataría de relevar un poco qué información me generan los estudios realizados, como por ejemplo el Aprender, u otros estudios de evaluación de la calidad, y qué competencias aparecen en términos de resultados adquiridos. En un cuarto punto de mis sugerencias aparecen los diseños curriculares. ¿Cuáles son los planteamientos curriculares que hay en términos prescriptivos respecto del nivel secundario y el último año del nivel y los estudios superiores? ¿Qué puntos de convergencia hay en el plano curricular y qué puntos de ruptura? Luego de hacer esta mirada más de corte conceptual, pero también de indagación documental,
Me parece que ahí ya aparece más un estudio más de corte cualitativo, que indague un poco acerca de también, ¿no? ¿Qué capacidades tienen los estudiantes en el ingreso al nivel superior? Ahí se puede pensar no solamente grupos de discusión, sino pequeños ejercicios que uno pueda hacer en términos, por ejemplo, si nos concentramos en comprensión lectora, en hacer algún ejercicio de reflexión sobre un texto y trabajar sobre la comprensión lectora. Y acá también me parece que es interesante poder pensar en esta triangulación para poder abordar tanto docentes de secundaria como docentes de superior, o sea, cómo se visualizan las capacidades que tienen los estudiantes entre el último año de la escuela secundaria y el primer año del ciclo superior y qué convergencias y qué rupturas hay, ¿no? María estaba levantando una mano, es por lo que veo. Empezar un problema hablando de desfasaje, no es ya emitir como un posicionamiento en relación con la problemática que estamos planteando. Yo Sí, ya por eso aseguro que más que desfasaje yo plantearía transiciones. y por otro lado, yo no estuve con el grupo cuando estuvieron armando estos interrogantes, y a mí la duda que siempre se me genera es si nuestros estudiantes son o se hacen. En el sentido de que yo no sé si tienen una representación acerca de qué cursar en los institutos es más fácil. ¿Sí? No sé si es tanto un tema de capacidades y de un desfasaje de capacidades entre un nivel y el otro, porque obviamente un estudiante de la escuela secundaria no tiene por qué conocer el perfil académico de la carrera que va a elegir. Bueno, se está durmiendo el profe, así que me callo. No, perdón. No, está bien visto. Ustedes no me perdonan nada, no me perdonan nada. Perdón. No, igual era hasta ahí la pregunta. Ella es Porque ustedes decían que estaban cansados, pero no me preguntaron si yo también no estaba cansado. Ella es miembro de la Sagrada Inquisición, así que no se preocupe, profe. Hasta ¿Usted René lo da está vuelta. cansado también, profe? No, nada, claro, porque ustedes empezaron hoy el encuentro diciendo que estaban cansados, pero no me preguntaron a mí cómo yo estaba. Pobre, la verdad es cierto, tiene razón. Uno escucha siempre la demanda del estudiante. Tiene razón. A mí me parece muy bien, María. Me gustaría conversar más con ustedes con respecto a este tipo de debates que exceden de algún modo el seminario, porque son problemáticas más globales, pero sí creo que el seminario puede ofrecerles herramientas conceptuales en términos de biografías, historia de vida, representaciones, narrativas, que los actores pueden contribuir para poder pensar el problema. Cuando vos decís los estudiantes son o se hacen, bueno, puede ser un lindo título para un artículo. Me sumo a colaborar en esa escritura. Eso tiene que ver con el oficio de alumno. A veces somos y a veces nos hacemos. También quizás acá me parece que por detrás de este problema está el oficio de estudiante. Cómo se configura el oficio de estudiante en el ingreso a la educación superior, ¿no? ¿Qué características asumen? Quizás hay preguntas que se responden rápido, ¿no? Entonces, cuando las preguntas se responden rápido, no son tan buenas preguntas. Qué sé yo, las planificaciones de los docentes tienen en cuenta las capacidades desarrolladas en los niveles previos, y yo creería que no, pero
Sería un tema simplemente de rastrear la planificación y es por sí o por no. Cuando una pregunta es por sí o por no, Sí. en general no es una buena pregunta, porque no exige demasiado análisis. A eso nos referíamos hoy con el tema de, en esto de plantear las preguntas, hasta qué punto esa pregunta es potente o es una pregunta que simplemente la puedo responder desde el sentido común o desde un relevamiento que está al alcance de las manos. Sí, yo creo que más que las planificaciones son las representaciones docentes, ¿no? O sea, ¿los docentes tienen claro con qué estudiantes están trabajando o trabajan con un ideal de estudiante? ¿Cuál es la representación sobre el estudiante que ingresa? Y depende, profe, porque yo trabajo en secundario y sé cómo vienen del secundario cuando estoy trabajando en el terciario. Y hay muchos profes que directamente hacen mucho que no están en el secundario y están en el terciario. Y depende del profesor, yo creo, no sé, es mi punto de vista. Bueno, pero por eso... Con eso que dijo la profe María Elena, los estudiantes solo se hacen. En el momento del secundario, cuando tienen que elegir la modalidad, en el secundario donde yo trabajo, muchos se van a una modalidad porque dice que es más fácil. Y después se encuentran que no es tan fácil tampoco, o sea, son las dos modalidades y ni siquiera piensan en su futuro, porque después van a una modalidad y hacen cualquier otra cosa. Entonces, por eso entiendo a lo que dice la profe, eso no se hace, porque no, hay veces no tienen sentido las elecciones que tienen ellos, si bien son chicos, por decirlo así, pero ninguno del secundario todavía tienen una mirada, muy pocos son los, y contados son los que tienen una mirada hacia el futuro de lo que quieren hacer de sus vidas. Entonces, como que entiendo lo que dice la profe y entiendo eso que usted dice, depende del profesor. Por eso le digo, depende del profesor. Bien. Sí, sin duda. Por eso no está mal poder pensar en grupos heterogéneos de docentes que uno convoque para hacer una indagación, un juego. Uno puede pensar hasta en un juego de imágenes, de fotos de estudiantes y poder visualizar con qué estudiantes uno se identifique y con cuáles no y por qué, cuándo alguien es un buen estudiante y cuándo alguien no es un buen estudiante. Pero bueno, no sé, son todas preguntas que me parece que el seminario puede, a partir de la bibliografía que estuvimos compartiendo y las clases, darle elementos para poder trabajarlos, ¿no? Sí, profe, sí, quedó claro. Me parece que se aclararon varias dudas. Gracias. No, por favor. Antes de despedirnos, quizás yo les plantearía simplemente hacer como si estuviéramos sentados en una ronda y si cada uno quiere argumentar o decir 2 palabras o 3 en relación a su experiencia respecto del seminario, que nos permita quizás hacer un cierre, y por supuesto, en función de la placa que yo presenté al final, yo hoy le propuse a Cristian y por supuesto se lo propongo a todos, no solamente quiero leer lo que van a estar pensando y produciendo a propósito del seminario. En un principio tenemos 2 fechas, una es de entrega hacia fin de mes, el 30 de diciembre, y otra es para marzo. Por supuesto, en todas estas presentaciones, lo importante es que también se pueda poner en juego la bibliografía, ¿sí? En el sentido de el punto 4 que aparece acá, es decir, qué lecturas o abordajes conceptuales... Le interrumpo, profe. Sobre ese tema, Marilena justamente también me preguntaba, y nada más que está media tímida, parece.
sobre dónde era interesante incorporar aquellos conceptos que, valga la redundancia, fuimos incorporando a partir del seminario, barra unidad curricular. Y ella planteaba algunas pueden ser incluidas dentro de la pregunta, al momento de problematizar, y por ahí yo lo miraba, mi mirada es incluirla desde cuando vayamos a la fundamentación de por qué seleccionamos esa problemática, cuál es el abordaje propuesto, cuáles son las ideas de dónde se va a trabajar. Sí, tanto en el punto 1 como en el punto 2 puede estar incluido el abordaje conceptual, pero es casi como una condición, entre comillas, sine qua non, que el trabajo tenga una referencia bibliográfica, porque un poco va a dar evidencias de que ustedes de algún modo hicieron uso de la bibliografía y pudieron recuperar conceptos del seminario, ¿no? Así que tanto en el punto 1 como en el punto 2, y de lo contrario en el punto 4, pero a mi gusto es mejor en el punto 1 o 2. Bien. Ganaste, Marcelo. Lo que yo estaba diciendo es que una vez que el trabajo lo pueda leer, por supuesto les mandaría una devolución y no tengo ningún inconveniente en que tengamos un encuentro colectivo vía Zoom, también como para conversar estas devoluciones que entiendo que tienen que ver con un proceso formativo. No me interesa ni el 4, ni el 8, ni el 10, sino que este tipo de procesos sean significativos para ustedes en términos de su formación pedagógica y en el plano en el campo de la investigación. Entonces, por eso no tengo problema en que tengamos otro espacio de intercambio. Sí, se podría planificar para marzo, previo al inicio de la segunda unidad curricular, algo así como una socialización puesta en común o el nombre que le podamos poner de diferentes problemáticas que vayan surgiendo, porque estas 4 son problemáticas propias de un instituto, pero acá hay, si no recuerdo mal, aproximadamente 10 institutos, además del de IESBA, que están trabajando, que están cursando la diplomatura, y que sería interesante poner en conversación esta forma de problematizar. Así que bien podríamos plantearlo para marzo, tener ese encuentro previo a el trabajo que se va a comenzar a realizar en las otras unidades curriculares. No hay ningún inconveniente, yo tengo la agenda disponible, en la medida que lo podamos planificar con cierto tiempo, lo podemos hacer, y que sea un espacio quizás de 2 horas, como para poder compartir preocupaciones, producciones, y bueno. Y la otra cuestión que siempre queda abierta es el tema del acompañamiento. Nosotros tenemos varios proyectos de investigación proyectados a 2023, esto del equipo de investigación institucional por fuera de este espacio de formación, y que hay algunas temáticas que están muy vinculadas a lo que usted tiene como desarrollo en sus estudios, así que también en ese sentido poder contar con espacios como estos donde podemos por ahí hablar de entre casa y plantear cuestiones más que trascienden a lo netamente teórico y que tienen que ver con lo experiencial, para poder darle, sí, un abordaje teórico, me parece fundamental. Así que también yo como coordinador del equipo de investigación estuve tomando algunos punteos y viendo en términos de agenda, porque las 3 temáticas que nosotros planteamos para 2023 tienen mucho que ver con esto que estuvimos conversando. Por mi parte ya me estás conociendo, Cristian, así que con todo gusto me sumo a los diálogos que ustedes necesiten, y dentro de lo que tengo mis posibilidades de agenda y de tiempos, en la medida que lo planificamos, lo podemos concertar sin problemas. Bien. Mariana, ¿querés decir algo? Sí, me gustaría escucharlos para poder llegar a tener la tercera copa el domingo con alegría, escucharlos a ustedes en un cierre sobre si pudieron o si quisieran como identificar un aprendizaje
o algo que se llevan de estas 4 clases, muy breve para que no trascendamos las 9 de la noche, porque ya se está haciendo siempre, como siempre estos encuentros son más largos de lo que uno prevé, pero quiere decir que uno está interesado, ¿no? Así que empezamos por María, que la veo sonriente, y te prometo que no voy a bostezar. Bien, yo comencé con este trabajo de narrativas a conocer el enfoque el año pasado. Me gustó, me pareció sumamente interesante. Como le había dicho, soy profesora de matemáticas, física y química, pero al igual que Cristian, somos de esos profes que nos gustan hablar y nos gusta narrar, y me parece que desde esos lugares es donde realmente podemos lograr investigaciones situadas que nos permitan cambios y mejoras. Leí su trabajo, me parecieron interesantes, los aportes que me dejaron este proceso de formación, en el que todavía estoy retomando lecturas porque entiendo que son materiales densos conceptualmente. Me quedan dudas todavía con respecto a ciertos conceptos como los de prueba, soporte, hábitus, trayectorias de baja intensidad. Es que fueron todos encuentros así. Claro, escenarios de declive. Son todas palabras que, lo de tránsfugas de clase, me parecieron palabras sumamente interesantes, que las conocí con este seminario, pero que necesariamente implican de nuevo volver a profundizar en eso, y si lo vamos a volver a ver, agárrese porque vamos a atacarlo de nuevo con las preguntas. Bueno, muchas gracias, muchísimas María. gracias por la predisposición, y porque se nota mucho que le gusta lo que hace, porque lo transmite con mucha pasión. Así que me gustaron mucho las clases, los encuentros. Muchas gracias. Claudia, René, Cristian, Bueno, yo voy a ser corta. Breve, sí. También soy profe de matemática y hace desde el 2020 que estoy en el equipo de investigación, y también el tema de lo cualitativo me trascendió mucho. Entonces yo pasé de ser de explicaciones cortas a explicaciones un poco más largas. Eso es todo. O sea que 2 más 2 no siempre son 4. No, te voy a explicar por qué es 4, y te voy a dar una razón del por qué es 4 y por qué 2 más 2 es 2 más 2. Muy bien. Bueno, ¿algún otro que quiera decir algunas palabras muy breves? No se sientan obligados para nada. Yo sí me siento obligado. No, entonces no, tiene que ser algo con voluntad, con placer. Sí, no, porque me siento obligado, sí, por la simpatía que me genera el hecho de estar acá, digamos, una obligación moral, como así como uno piensa en el oficio de estudiante, también tiene que pensar en el oficio de ser docente hoy, a partir de todo esto que está surgiendo aquí, ¿no? Y no voy a dejar de negar que estar en este espacio acá me permite estar a la vez de trabajar con los grupos que están trabajando, que están haciendo investigación, hacer la mirada investigadora también desde la función que me toca asumir hoy. Estar acá a mí me permite tener una pata dentro de la gestión y una pata dentro de los que están instituidos dentro de lo que es nuestra gestión, y verlo en primera persona, saber por dónde piensan, cómo piensan, y me sirve mucho tener su acompañamiento y por supuesto la claridad conceptual como para dar algunas respuestas, porque no todos son investigadores en la institución, y los problemas que plantean aquí lo que están investigando son cuestiones que es propia, que tenemos que darla como gestionadores que somos, como desde el oficio, digamos. Así que me parece muy interesante, de mucha ayuda en los materiales que nos dan, repensar por ahí nuestro rol en cada momento, y creo que me abre un montón de perspectivas, digamos, para el trabajo
por más corto que sea, uno tiene que tener una respuesta siempre a mano, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, René. Está también Vanessa, que la veo, pero que no está con la pantalla. Está también César, creo, ¿no? César, viste que me acuerdo tu nombre. Hola, Claro, profe, ¿cómo está? ahí habló Bien, Vanessa. ¿Cómo está, muy bien, Vanessa. Voy a Ahora hacer, que te escucho mejor. voy a ser un poco breve, la estaba Otra tratando de profe de escucharlo. matemática. Sí, estaba escuchando y acá Estamos sumamos, rodeados de matemáticos. Somos todos Sí, sí. matemáticos. Algunos de lengua y de TIC. Hay igual de sumamos, psicología. sí, sumamos mucho los de matemáticas. Me pasa esto. Por ahí nosotros, al ser matemáticos, quizás tenemos como más esta impronta de ser más positivistas por ahí en el tema del análisis, o a la hora de pensar los problemas o de investigar. Estamos como impregnados de nuestra formación, que básicamente es más técnica. Y bueno, la capacitación o el seminario, como usted lo nombra, a mí me permite poder tener estas apreciaciones desde otro lugar, desde un lugar más cualitativo, más subjetivo, más desde otro lugar de interpretación. Me abre mucho la cabeza en ese sentido, como decía Claudia, a nosotros nos rompe un poco los esquemas con los que venimos acostumbrados a trabajar desde hace mucho tiempo, y para mí este enfoque es bastante nuevo. Siempre estoy como de alguna manera relacionada o vinculada a ciertos procesos de investigación porque me gusta, pero nunca desde un enfoque tan cualitativo como este. Y a mí me encantó cuando usted comenzó el seminario y cuando aclaró específicamente el enfoque, y que este enfoque es básicamente cualitativo, y la definición que le dio, porque suma por ahí los conocimientos que uno tiene. En ese sentido me sirvió un montón. Todas las clases voy aprendiendo algo nuevo. Y esto de las subjetividades es muy importante, porque a veces no todo es cuantificable. Y también tomaba algo que usted hoy estaba mencionando, esto de que no es necesario quedarse con un solo enfoque y decir que es cualitativo, sino que siempre es bueno traer apreciaciones cuantitativas como para hacer ese contraste y tener los datos como para sustentar un enfoque con otro. Rescato por ahí esas cuestiones. Buenísimo, Vanessa. Muchas gracias. Gracias, profe. Yo creo que ya tenés prácticamente el trabajo final aprobado, ¿eh? Ojalá. Primero que nada, lo primero que agarré fue para leer la investigación que había hecho. Me pareció, no sé, fascinante. Realmente me sentí inserta cada vez que leía cada uno de los fragmentos de su trabajo, del estudio que hizo con esos chicos. Siempre tengo esa mirada, me fascina mucho el tema de las representaciones sociales, la subjetividad, por supuesto, algo que nos caracteriza, ¿no? Por algo elegí estudiar el profesorado en psicología. Y este enfoque está bien, que es un enfoque que tiene años, que para mí fue nuevo cuando ingresé al equipo de investigación. Y bueno, y en el seminario la verdad me enriqueció mucho, me aclaró muchas dudas que tenía con respecto a este entre comillas, nuevo enfoque que se posiciona hoy, ¿no? Para darle otro abordaje a las investigaciones que se van llevando adelante. Así que nada, muy claro, muy preciso. Quiero creer que quedaron conceptos fuera de este seminario que no se pudieron abordar, pero me parece que con lo que se dio hasta acá fue más que suficiente para seguir abriendo las cabezas y las miradas que tenemos a las diferentes problemáticas que van surgiendo. Así que un gusto escucharlo y bueno, y como dijo hoy, bueno, espero que más adelante, cuando estemos ampliando otro campo de problemática en nuestro equipo, contar con su experiencia, su visión. Así que nada,
Muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Me queda a mí, porque la profe Rosana está con problemas de, si bien nos está acompañando, está con problemas de vista, así que no. No hay problema. A mí me tocó la doble función. Yo estaba entre la coordinación de que la clase salga bien y también la de ir captando algunas cuestiones que vayan sirviendo. Yo también soy profe de matemáticas, como dijo Marilena, pero de esos profes de matemáticas que aparentemente derrapamos y nos fuimos por otro lado. Y yo soy una persona que tiene un aprendizaje netamente auditivo. Yo voy aprendiendo de lo que voy escuchando. No soy muy lector, me confieso. Y todo lo que se fue desarrollando en las clases y también los intercambios que se planteaban, y especialmente los intercambios que se abrieron con los colegas, que me gustaría que fueran más, me fueron dejando a mí algunas precisiones que yo considero necesarias desde el rol que me toca hoy en relación a la investigación. Así que en ese sentido, estoy agradecido a usted y agradecido a alguien que también debería estar acá, Rosana Cisneros, que fue quien me pasó el contacto y allá por febrero de 2022, cuando empezamos a conocernos, habilitó esto. Si bien primero fue todo solamente charlado, al día 26 de octubre, si mal no me equivoco, cuando arrancó la primera clase y vimos toda la dinámica de movimiento, comprobamos que ese acuerdo y esa intención que por ahí Rosana tuvo de presentármelo para avanzar en alguna línea formativa que nuestro instituto, por otro lado, tiene impronta en la región en cuanto a las propuestas que hace. En ese momento, bueno, es ir conociendo, pero a lo que lleva es a que mis expectativas en torno a lo que pretendía o a lo que pensaba que la gente necesitaba están cubiertas. Y este encuentro de hoy, donde por ahí podíamos salirnos un poco de ese lugar de los escuchantes y también que nuestra palabra tenga peso y que podamos tener un ida y vuelta, creo que es un buen culmen a todo este recorrido que fuimos haciendo. Así que en ese sentido también el agradecimiento como cada uno de los colegas. Y sí, me llevo mucho de lo que se fue desarrollando, si bien parecía que estaba con los ojos acá ya y viendo que corre la filmina y que el video y que esto, pero gracias al aprendizaje auditivo que me caracteriza, mucho de lo que se trabajó me resulta útil y de hecho lo voy a aplicar a los proyectos de investigación que vamos a desarrollar, porque sí, en ese caso, si bien profe de matemática derrapado, como dije, sigo teniendo una visión utilitarista de lo que reciba del otro en términos de conocimiento. Entonces, todo lo que voy recibiendo, bueno, a ver dónde lo puedo aplicar, dónde lo llevo,